En una noche donde Madrid se ahogaba bajo una tormenta torrencial, dos mundos imposibles colisionaron de la forma más brutal. Dentro de su Bentley averiado, Damián Alighieri, un millonario prisionero de una fortuna que le exigía casarse para heredarla, sentía el frío del mármol de su mansión vacía en su alma. A través del cristal empañado, vio a Elena Soares, una camarera empapada por la lluvia, compartiendo el único sándwich que tenía con un perro callejero. En ese gesto de pura humanidad, Damián no vio a una mujer, sino una solución desesperada a su problema. Impulsado por un cinismo forjado en la soledad, salió del coche y, sin importarle el diluvio, se plantó frente a ella para hacerle la propuesta más fría y calculadora imaginable. «Te doy 10.000 euros si te casas conmigo por 30 días». Elena lo miró, y en sus ojos Damián vio un universo de emociones en guerra: el desprecio por su arrogancia, la humillación de la oferta y, por encima de todo, una angustia tan profunda que casi podía tocarla. Sabía que la vida de su madre, que necesitaba una cirugía urgente, dependía de su respuesta. La dignidad no pagaba facturas médicas. Con la voz temblorosa pero firme, aceptó. Pero su aceptación vino con un golpe que desarmó por completo al magnate. «Acepto», dijo ella, «pero con una cláusula innegociable. Nada de mentiras entre nosotros sobre este teatro, y no habrá ni un solo contacto físico». No era dinero lo que pedía, sino un pacto de honestidad en medio de la mayor de las farsas. ¿Qué harías si descubrieras que tu única salvación te obliga a vender tu vida, pero no tu alma? Pero antes de revelar cómo un simple contrato pudo destruir un imperio de mentiras y unir dos corazones destinados a odiarse, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdadera fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia, el sacrificio y las segundas oportunidades que nacen en medio de la tormenta. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca, jamás, se queda realmente atrás, y que un pacto desesperado puede ser el inicio de un amor legendario. Para que el engaño fuera creíble, Damián insistió en que debían conocerse a fondo. Una investigación mutua que comenzó en la gélida biblioteca de su mansión. Sentados a metros de distancia, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Él, con la frialdad de un interrogador, hacía preguntas sobre su vida, sus gustos, sus sueños rotos. Cada respuesta de Elena era un escudo, una verdad a medias teñida de orgullo herido. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, su pobreza y desesperación analizadas por un hombre que nunca había conocido la necesidad. Pero cuando ella, harta de su escrutinio, le devolvió la pregunta, «¿Y usted, señor Alighieri, alguna vez quiso algo que el dinero no pudiera comprar?», el silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Mientras tanto, en las sombras de un exclusivo club privado, Armand de la Vega movía sus piezas con una malicia calculada. Frente a él, un investigador privado de reputación dudosa escuchaba atentamente sus instrucciones. «Quiero que desentierres todo sobre esa mujer, esa tal Elena Soares», siseó Armand, agitando el hielo en su vaso de whisky. «No me importa qué tan bajo tengas que llegar. Encuentra una deuda, un antiguo amante, un error del pasado, cualquier cosa que demuestre que es una cazafortunas. Damián es un ingenuo en estos asuntos, pero yo no. Voy a exponer esta farsa y a reclamar lo que me pertenece por derecho». El investigador asintió, tomando una carpeta con la foto de Elena. La cacería había comenzado. La investigación de Damián lo llevó al lugar que más temía, el pequeño y abarrotado apartamento de Elena en Lavapiés. Al cruzar el umbral, el lujo de su mundo se desvaneció, reemplazado por el aroma de un guiso casero y la calidez de un hogar lleno de amor, aunque carente de todo lo demás.
Allí conoció a Lidia, la madre de Elena, una mujer de mirada cansada pero amable, que le agradeció con una sinceridad que lo desarmó. Vio las fotos en la pared, testimonios de una vida de luchas y alegrías sencillas. Por primera vez, Damián no vio un contrato andante, sino la inmensa fortaleza de una hija dispuesta a sacrificarlo todo por su madre. Elena, a su vez, vio en sus ojos una confusión genuina, un destello de humanidad que no esperaba encontrar. Esa misma noche, de vuelta en la inmensa soledad de la mansión Alighieri, algo se había roto entre ellos. El silencio ya no era hostil, sino pensativo. Mi abuelo siempre decía que las emociones eran un lastre para los negocios, confesó Damián, su voz resonando en el vasto salón. Elena lo miró, y por primera vez no vio al millonario arrogante, sino al niño solitario que se escondía detrás de la fortuna. Mi padre decía que eran la única brújula que importaba, respondió ella suavemente. En esa simple frase, dos mundos chocaron, pero en lugar de destruirse, crearon una pequeña fisura por donde una frágil confianza comenzó a filtrarse, una semilla de esperanza plantada en el terreno más improbable. El investigador privado de Armand no tardó en entregar los primeros frutos de su sórdida labor, y el veneno comenzó a gotear justo donde más podía doler. Durante la gala anual de la Fundación Alighieri, un evento que representaba la cima del poder y la influencia social de Damián, Elena se sentía como una flor exótica en un jardín de acero. Mientras Damián atendía a un grupo de inversores, Armand se deslizó a su lado como una serpiente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disfruta de la vista, Elena», susurró, su voz cargada de un desprecio apenas disimulado. «No es un mundo para gente como tú. O tal vez, sí, he oído que tu familia siempre ha tenido manos rápidas para el dinero ajeno». El golpe fue tan inesperado y cruel que Elena sintió que el aire le faltaba. El esplendor del salón se convirtió en una jaula dorada y asfixiante. Cuando Damián regresó y la encontró pálida, con la mirada perdida, su instinto protector, una fiera que no sabía que poseía, se despertó con una furia helada. Al ver la sonrisa triunfante de Armand, comprendió de inmediato. «¿Qué le has dicho?», exigió, su voz baja y peligrosa. Armand, disfrutando del momento, sacó una copia de un viejo extracto bancario. «Solo le recordaba su herencia, primo. Parece que su padre, un simple contable, era bastante hábil para hacer desaparecer fondos de nuestra empresa, justo antes de ser despedido por fraude, curiosamente». El murmullo se extendió entre los invitados cercanos. Damián miró el papel, luego a los ojos aterrorizados de Elena, y en ese instante tomó una decisión que lo cambió todo. Tomó la mano de Elena, la atrajo hacia él y, mirando a su primo, declaró: «Si intentas manchar el nombre de mi prometida con mentiras del pasado, te destruiré, Armand. No me importa lo que cueste». La huida de la gala fue un torbellino de emociones contenidas que estallaron en la silenciosa seguridad de la mansión. Elena temblaba, no de miedo, sino de una rabia impotente. «Mi padre no era un ladrón», dijo con la voz rota, golpeando la mesa de mármol con el puño. «Él era el hombre más honesto que he conocido». Damián le entregó el documento que le había arrebatado a Armand. «Entonces, explícame esto», dijo él, no como una acusación, sino como una pregunta genuina. Elena miró la fecha, el monto, y algo hizo clic en su memoria. Recordó las noches en vela de su padre, su rostro preocupado hablando de una transacción que no cuadraba, de presiones de sus superiores. «Esto no fue un robo», susurró, una certeza naciendo en medio del dolor. «Esto fue una trampa. Alguien lo usó para encubrir algo mucho más grande». En ese momento, la dinámica entre ellos se transformó irrevocablemente. Ya no eran un millonario y una camarera unidos por un contrato, sino dos almas heridas buscando justicia.
Damián vio en los ojos de Elena no la codicia que su primo quería pintarle, sino la feroz lealtad de una hija defendiendo el honor de su padre. «Vamos a descubrir la verdad», afirmó Damián, su voz resonando con una convicción que nunca antes había sentido. «Pondré a mi equipo legal a desenterrar cada archivo, cada documento de esa época. Si tu padre fue incriminado, quien lo hizo pagará. Te doy mi palabra». Elena lo miró, y por primera vez las lágrimas que cayeron no fueron de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. Su pacto de mentiras se había convertido en una promesa de verdad, y su alianza, forjada en el fuego de la adversidad, era ahora más real que cualquier matrimonio. Los días que siguieron se convirtieron en una febril carrera contra el tiempo, una vorágine de abogados, documentos amarillentos y noches en vela en la biblioteca de Damián. La mansión, antes un símbolo de su soledad, se había transformado en un cuartel general donde la justicia era la única meta. Damián movilizó a su equipo legal con una ferocidad que nunca antes habían visto, exigiendo que cada archivo de Alighieri Corp de hacía 20 años fuera exhumado y analizado. Elena estaba a su lado en cada momento, sus ojos recorriendo listas de empleados y balances contables, buscando un nombre, una pista, algo que su padre pudiera haberle mencionado. La tensión entre ellos ya no era de desconfianza, sino la de dos soldados en una trinchera, compartiendo el mismo miedo y la misma determinación inquebrantable de ganar la guerra que se avecinaba. Fue Elena quien encontró la primera pieza crucial del rompecabezas. Entre una pila de viejos registros de personal, un nombre saltó de la página y encendió una luz en su memoria. Elías Garrido, el asistente de contabilidad que su padre siempre mencionaba como su único amigo en la empresa. Mi padre decía que Elías lo sabía todo, que tenía una memoria fotográfica, susurró Elena, su corazón latiendo con una nueva esperanza. Localizarlo se convirtió en su obsesión. Tras días de búsqueda, lo encontraron en una modesta casa de retiro a las afueras de Madrid. Elías, un anciano de ojos lúcidos, escuchó su historia y con voz temblorosa confirmó sus sospechas. Recordaba perfectamente cómo don Ricardo Alighieri lo había amenazado para que guardara silencio sobre las irregularidades que el padre de Elena había descubierto. La confesión fue la munición que necesitaban. Armand, sintiendo que el cerco se estrechaba, decidió jugar su carta más sucia. Sabiendo que Elena visitaba a su madre en el hospital todas las tardes, la interceptó en el estacionamiento, su sonrisa de depredador desprovista de cualquier calidez. «He oído que tu madre está mejorando», comenzó, su tono falsamente amable. «Sería una pena que su recuperación sufriera un contratiempo, un traslado inesperado, una reducción de cuidados». La amenaza colgaba en el aire, fría y afilada. «Toma el dinero que te ofrezco y desaparece, o te juro que la vida que intentas salvar se convertirá en tu mayor arrepentimiento». Elena sintió un terror helado recorrer su espalda, pero al mirar los ojos crueles de Armand, el miedo se transformó en una furia pura. «Nunca», siseó ella, su voz temblando de rabia. «No ganarás». Cuando Elena le contó a Damián sobre la amenaza, vio algo en sus ojos que nunca había presenciado, un odio glacial, una promesa de aniquilación. Cualquier duda que pudiera quedar se evaporó en ese instante. El juego había terminado. La gala para celebrar su matrimonio, programada para el final de la semana, ya no sería una farsa para engañar a los abogados, sería un tribunal. «Usaremos su propio escenario para destruirlo», declaró Damián, su voz resonando con una autoridad absoluta. «Frente a toda la sociedad, frente a los ejecutores del testamento, expondremos cada una de sus mentiras y cada crimen de mi familia. Esa noche, Elena, no solo limpiaremos el nombre de tu padre, reclamaremos nuestro futuro». Se miraron,
y en ese silencio su pacto de negocios se selló con una promesa de lealtad hasta la muerte. Estaban listos para la batalla final. El gran salón del Palacio de Cibeles resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal, un mar de seda y diamantes que observaba a la pareja del momento. Damián Alighieri y Elena Soares parecían sacados de un cuento de hadas, él con una confianza de acero que ocultaba un corazón en vilo, ella con una elegancia serena que enmascaraba sus nervios. Se movían como uno solo, una fortaleza de dos contra el mundo. Desde el otro lado del salón, Armand de la Vega los observaba con una sonrisa depredadora, saboreando el momento. Esperó a que las copas de champán se alzaran para el brindis, el instante de máxima atención. Era el escenario perfecto para la ejecución pública que había planeado con tanto esmero y crueldad. Armand subió al escenario, tomando el micrófono con una falsa solemnidad. «Un brindis por mi primo Damián y su encantadora esposa», comenzó, su voz goteando un sarcasmo que solo Damián pudo percibir. Una mujer que, como su padre, sabe bien cómo manejar las finanzas ajenas. Con un gesto, una pantalla gigante se iluminó a sus espaldas, proyectando los documentos del supuesto fraude. Este es el legado de la familia Soares. Ladrones y oportunistas que se aprovechan de la buena fe de los Alighieri. El murmullo se convirtió en un escándalo ahogado. Elena sintió como si 1000 agujas le atravesaran la piel, la humillación quemándola por dentro. Damián no la miró. Sus ojos estaban fijos en Armand, ardiendo con una furia tan fría y letal que prometía una devastación total. Pero el veneno de Armand no la quebró, la encendió. Elena dio un paso al frente, su voz temblando no de miedo, sino de una furia justa que silenció la sala por completo. «Esos documentos no prueban un robo», declaró, su mirada fija en la pantalla, conectando las piezas de su tragedia familiar. «Prueban un encubrimiento». Recordó las palabras de su padre, las noches de insomnio, la presión insoportable. «Mi padre descubrió que don Ricardo Alighieri, su abuelo, estaba desviando fondos para evitar la quiebra de la empresa. Lo amenazó, y cuando mi padre se negó a ser cómplice, lo usó como chivo expiatorio, lo despidió y destruyó su vida para salvarse a sí mismo. La acusación cayó como una bomba atómica. El honor del fundador de la familia Alighieri acababa de ser hecho añicos frente a todos. Todos los ojos se clavaron en Damián, esperando que defendiera el nombre de su abuelo, el pilar de su imperio. Pero él, sin dudar un solo segundo, caminó hacia Elena y tomó su mano, un gesto que valía más que 1000 palabras. Le quitó el micrófono a un Armand paralizado por el shock. «Ella dice la verdad», sentenció Damián, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Mi equipo legal y yo hemos encontrado las pruebas que lo confirman. La fortuna de mi familia se construyó sobre la ruina de un hombre inocente». Luego giró su mirada helada hacia su primo. «Y tú, Armand, en tu ciega codicia, has sido quien ha sacado a la luz el crimen que nuestro abuelo enterró. Has perdido». La derrota de Armand fue absoluta. Su rostro una máscara de horror ante la ruina que él mismo había provocado. El silencio que siguió a la confesión de Damián fue más ensordecedor que cualquier aplauso. El gran salón, antes un escenario de poder y opulencia, se había convertido en un tribunal popular donde el veredicto caía como una guillotina sobre el apellido Alighieri. Los rostros de los invitados eran un mosaico de asombro, desdén y una morbosa curiosidad. Armand, petrificado en el escenario, era un fantasma en su propia fiesta, su rostro una máscara de incredulidad y ruina. Sin decir una palabra más, Damián tomó la mano de Elena y la guió a través de la multitud que se abría a su paso como las aguas del mar. No huyeron como culpables, sino que caminaron como supervivientes que abandonan un campo de batalla, dejando atrás las ruinas de un imperio construido sobre mentiras para empezar a construir el suyo propio sobre la verdad.
La caída de Armand fue tan rápida como brutal. Despojado de su credibilidad y expuesto como un manipulador sin escrúpulos, fue expulsado del Consejo de Alighieri Corp. Las investigaciones que Damián había iniciado no solo confirmaron la inocencia del padre de Elena, sino que también sacaron a la luz una red de fraudes menores orquestados por Armand a lo largo de los años. Enfrentando cargos penales y el ostracismo total de la sociedad que tanto anhelaba conquistar, su destino quedó sellado en la soledad y la ignominia. Fiel a su palabra, Damián renunció públicamente a la herencia manchada de su abuelo, destinando una parte considerable de sus fondos personales a crear la Fundación Soares, una organización dedicada a ofrecer defensa legal a víctimas de injusticias corporativas, limpiando así el honor de un hombre bueno y redimiendo el nombre de su propia familia. Un año después, la mansión Alighieri ya no era un mausoleo de mármol frío, sino un hogar vibrante y lleno de vida. La risa de Lidia, completamente recuperada y radiante de salud, resonaba en los pasillos, y el aroma de sus guisos caseros había reemplazado el aire estancado de la soledad. Damián, liberado del peso de un legado tóxico, había fundado una nueva empresa, más pequeña pero inmensamente exitosa, construida sobre los pilares de la ética y la transparencia. Elena era su socia, su confidente y el centro de su universo. Juntos habían transformado las cenizas del pasado en un jardín floreciente. El contrato de 30 días se había convertido en una eternidad de complicidad, y la cláusula de no contacto físico era ahora un recuerdo lejano, borrado por la ternura de cada abrazo y la profundidad de cada beso compartido. En una tarde de primavera, en el mismo jardín donde una vez discutieron los términos de su acuerdo, Damián se arrodilló frente a Elena. Esta vez no había presión, ni testamentos, ni desesperación. Solo había un amor tan profundo y real que había sobrevivido a la tormenta más feroz. Le ofreció un anillo, no el más ostentoso, sino uno que llevaba una pequeña esmeralda, del mismo color de los ojos que le habían enseñado a ver el mundo de nuevo. «Elena Soares», dijo, su voz temblando de emoción, «la primera vez te pedí matrimonio por un contrato. Hoy te lo pido por mi corazón. ¿Quieres ser mi esposa, mi socia, mi familia, para el resto de nuestras vidas?» Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, Elena susurró un sí que selló su destino. Un final feliz escrito no por la fortuna, sino por el amor verdadero que nació en medio de la lluvia. La jornada de Damián y Elena prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades y las revueltas que solo el destino puede escribir. Lo que comenzó en una noche de tormenta, con una propuesta desesperada y un contrato forjado en la necesidad, se transformó en la prueba más contundente de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Damián y Elena no solo encontraron el uno en el otro un refugio contra la soledad y la injusticia, sino que juntos se convirtieron en una fuerza imparable de redención. Demostraron que la verdadera riqueza no reside en las frías bóvedas de un banco, sino en la calidez de un corazón leal y en el coraje de enfrentar las sombras del pasado para construir un futuro luminoso. Su pacto, que empezó como una farsa para el mundo, se convirtió en la promesa más sagrada y verdadera de sus vidas, una alianza que sanó heridas, limpió nombres y reescribió la historia de dos familias destinadas a colisionar. La vida les dio a ambos una segunda oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para reescribirlo con honor y valentía. Él se liberó de las cadenas de un legado manchado.
eligiendo la justicia por encima de la fortuna, y al hacerlo, encontró la paz que el dinero nunca pudo comprarle. Ella, por su parte, encontró la fuerza para sanar las heridas de su familia, demostrando que la dignidad es un tesoro inquebrantable que nadie puede arrebatar. Su viaje nos enseña que no importa cuán oscuro sea el comienzo o cuán profundas sean las cicatrices, la luz de la verdad y el poder de un corazón enamorado siempre pueden forjar un final digno del más bello de los cuentos de hadas, uno donde los valientes son recompensados y el amor verdadero lo conquista absolutamente todo. La historia de Damián y Helena es un testamento de que el destino puede torcerse, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Si su lucha contra la injusticia y su increíble viaje del contrato al corazón te conmovió, deja tu me gusta para honrar su valentía y comparte este video para que el mundo entero sepa que la esperanza nunca se pierde. Y si crees en el poder de las segundas oportunidades y en las historias donde el bien prevalece, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Porque juntos seguiremos celebrando las historias que nos recuerdan que, al final, el amor siempre, siempre encuentra la manera de triunfar.